Ya muchachos, en la guía vamos a hablar en este caso del lenguaje figurado, ¿sí? Toda la guía se va a tratar del lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado, señor? Cuando yo cambio el significado de una palabra por otra, para darle otra expresión o para darle más fuerza o embellecer el lenguaje. Por ejemplo, cuando yo digo, hoy ando en las nubes, o estoy distraído, o cuando estoy en clase, ¿se acuerdan cuando estábamos en clase y alguno de ustedes estaba en otra? Por lo general el profe siempre dice, oye, ¿qué pasa? Que anda ahí en las nubes. No significa que usted es Goku y que anda sobre la nube voladora o que está en las nubes, literalmente, sino que uno hace referencia a que está distraído, sí que tiene el pensamiento en otro lugar. Ese es el lenguaje figurado, cuando cambiamos el significado de alguna palabra por otra para darle un mensaje mucho más potente o embellecer. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, mi corazón llora por tu partida, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿El corazón llora? El corazón no llora, literalmente el corazón no llora, literalmente el corazón es un músculo, ¿sí? Y no es nada bonito. Pero uno dice que el corazón llora para decir que el hablante lírico, el que expresa esas palabras, tiene pena porque perdió un amor o perdió a su amor. O lo patearon, así de sencillo. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de lenguaje figurado, incluso entran el doble sentido. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con el lenguaje figurado. ¿Cómo sé cuando una palabra tiene un lenguaje figurado? Porque el significado no corresponde al significado literal que aparece en el diccionario. ¿Sí? Si yo digo, tengo tanta hambre que me comería un caballo entero, no es que nos vamos a comer un caballo completamente, sino que estoy diciendo y exagerando que tengo tanta hambre que mi hambre abarcaría comerse todo un caballo. Pero nunca va a poder hacer eso, solamente es una expresión para embellecer el lenguaje. ¿Sí? Y con esa frase lo único que dije es que tengo hambre. ¿Sí? Lo mismo podría haber dicho, pero con la palabra tengo hambre, con la frase tengo hambre. Pero para embellecer, oye, ando con tanta hambre que me comería no sé, una vaca completa. Es para exagerar, para decir solamente que hay hambre. Por lo tanto, el lenguaje figurado tiene que ver con un doble sentido, tiene que ver con embellecer el lenguaje y tiene que ver con este quiebre entre el significado y el significante de una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo pato es un ave, ese significado denotativo, el significado connotativo de pato puede ser si yo digo, oye, ando pato. No significa que ando como un pato o que soy un pato, sino que ando sin plata. ¿Se entiende? El significado connotativo tiene que ver con el significado, el lenguaje figurativo, o el lenguaje, claro, que tiene que ver con las figuras literarias. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con el texto poético. Ahora, ustedes se acuerdan que el texto poético pertenece al género literario, es decir, a la ficción, a lo que es de la imaginación, a lo connotativo y a lo subjetivo. Por lo tanto, cuando hablamos del texto poético o el texto líricos, que pertenece al género literario, estamos hablando de la imaginación, de lo que nosotros manejamos como visión subjetiva. La visión subjetiva es lo que yo creo que es bonito o feo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Recuerden que es una visión personal de la vida. Y el lenguaje figurado tiene que ver con esa visión subjetiva de la vida. ¿Sí? Por eso a veces a muchos nos complica comprender textos poéticos, porque lo que dice el hablante lírico, es decir, la voz que nos cuenta o que nos expresa, mejor dicho, en los versos, está describiendo su ser personal, ¿sí? Y cuando uno trata de entender el ser personal del otro, es complejo, pero no es imposible. Y a medida que uno va practicando, va logrando cierto nivel. Pero no es nada terrible, muchachos. Así que, bueno, la actividad 1 solamente tiene que ver un tráiler de una película, Mulan, y yo creo que la han visto. Si no la han visto, ojalá puedan verla. Y salen unas preguntas, creo que son unas 5 preguntas. Esas 5 preguntas las tienen que responder, ¿ok? Incluso en el cuadernillo sale un link donde pueden ver ese tráiler de la película, ¿ok? Después la actividad número 2, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que leer un poema que habla de Mulan, de la película anteriormente nombrada, y cuando termina el poema, les pide también subrayar palabras que no conocen. Eso es bueno porque así logran entender a cabalidad el sentido del poema. Y abajo también hay un vocabulario, por si hay algunas palabras que no entendieron, les puede servir. Una vez que leyeron,
aparecen unas preguntas. Dice la número 2, debajo del poema, dice: a partir de la lectura anterior, conteste las siguientes preguntas. La A dice: ¿por qué Mulan se hace pasar por hombre? Usted tiene que justificar por qué hizo esta acción Mulan, por qué tuvo que cambiar y tuvo que engañar a los demás para parecer hombre. Hablen sobre eso, ¿ok? La B dice: ¿qué valores mueven la acción de la protagonista? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tuvo este cambio? ¿Por qué ella se hace pasar por hombre? ¿Cuáles son los valores? El miedo puede ser, el amor, puede ser la cobardía, la valentía, diferentes valores que ustedes creen que se presentan. ¿Sí? Obviamente no todos van a escribir los mismos valores, pero puedes tener cercanía en conceptos. Describan con sus propias palabras la tierra natal de Mulan. Entonces eso lo tienen que sacar del poema. Leer con calma y rescatar las características del lugar o la tierra natal. Luego, aquí empezamos con las expresiones. Recuérdense que las expresiones tienen que ver con el lenguaje figurado. Por lo tanto, en la número 3 dice: analiza las siguientes expresiones del lenguaje figurado presentes en el poema y explícalas en el recuadro. A mano izquierda suya aparecen las expresiones y a mano derecha usted tiene que explicar a qué se refiere. ¿Sí? Por ejemplo, el número 1 dice: los insectos celebran con su canto la tarde. ¿Qué podría significar esa expresión, muchachos? ¿Los insectos celebran con su canto la tarde? ¿Es así? ¿Celebran los insectos? Obviamente aquí estamos utilizando un lenguaje figurado. No es que los insectos se juntaron a carretear, buena onda en la tarde, nos vamos a juntar. No, ese no es, porque es una expresión. Recuerden que hay un quiebre entre las palabras y los significados. Por lo tanto, aquí tenemos que lograr obtener el mensaje de ese verso. Los insectos celebran con su canto la tarde. Lo que está diciendo aquí es que los insectos claramente no pueden cantar y celebrar. Eso lo hacemos nosotros, los seres humanos. El hablante lírico quiere decir que al atardecer estos bichitos emiten unos sonidos, y cuando se escuchan esos sonidos es porque el lugar está muy tranquilo. No sé si ustedes han ido a la playa alguna vez, han ido al bosque, y está tan silencioso que solamente escuchan el sonido de los bichitos, de los insectos. Bueno, entonces la expresión, ¿qué quiere decir ahí? Que estaba tan tranquilo y tan pacífico el lugar que se podían escuchar esos insectos. Ahora, obviamente, si les cuesta, es cosa de práctica, muchachos, no es nada terrible, darle, ¿sí? Así que tranquilos nomás. Se pueden equivocar, no hay problema, si tienen dudas me pueden preguntar, ¿ya? Cada una de las expresiones hacia abajo, la ráfaga del cierzo traían son de hierro. Cada una tiene una expresión, una explicación. Cada una de las expresiones son de un lenguaje figurado y cada una de ellas tiene una explicación por qué se utilizó ese lenguaje figurado. ¿Sí? Así que vayan desarrollando cada una de esas expresiones. Y la 4 dice: finalmente, junto con tu compañero Banco, que explica qué conclusión expresa el hablante lírico sobre Mulan en los versos finales que se transcriben a continuación. Bueno, ustedes leen el verso, los versos finales y explican cómo termina, cuál es la conclusión que podríamos llegar a través de este poema. Recuerden que todo el poema tiene un lenguaje figurado, ¿sí? Recuerden que esa es la base y que está escrito en verso. Todo lo que están leyendo ustedes en el poema es verso, recuerden también eso. Y la actividad número 3 también tiene que ver con un poema, y ese poema lo tienen que relacionar con la historia de Ulises, narrada en la Odisea de Homero. Sé que a lo mejor no han leído ese texto y sé que es muy extenso, por eso si usted quiere leerlo, genial, puede leerlo, sería lo ideal que usted pueda leerlo. Pero si no, está permitido que usted pueda investigar en internet, buscar ciertos extractos, fragmentos de la historia y sacar algunas conclusiones para responder. ¿Sí? No es nada terrible, es solo sentarse y buscar un poco de información. Si no entiende, no logra comprender, me llama, me avisa, hablamos por WhatsApp y yo le ayudo. ¿Sí? Entonces tiene que leer el poema y relacionarlo con la historia de Ulises, que fue narrada en la Odisea de Homero, ¿sí? Que tiene mucho parecido, incluso en los lugares Ítaca es muy importante, ¿ya? Así que eso.
La B. ¿A qué se refiere el hablante lírico cuando habla de Ítaca, tanto en sentido literal como figurado? Aquí vamos a practicar el sentido literal, que sería el significado denotativo y el significado connotativo. Cuando hablamos de significado literal, el significado denotativo y el significado denotativo es del diccionario. Por lo tanto, si hablamos de Ítaca, hablamos siempre de un lugar, ¿sí? Ahora usted tiene que describir qué lugar es. Si el lugar, no sé, por lugar de una batalla, el lugar de nacimiento de alguien. Tiene que describir el lugar, ¿sí? El sentido literal es el denotativo. El sentido figurado se refiere a la expresión que quiere dar esa palabra Ítaca. Sabemos ya por sentido literal que a lo mejor se refiere a algún lugar específico, ¿sí? Pero el sentido figurado se refiere a qué representa el Ítaca. Puede ser el destino final de algún lugar, de algún viaje, y recuerden que el sentido figurado puede aplicar tanto lugar físico, emocional, psicológico, así que vayan observando esas pistas. Ya, ¿qué valor tiene la sabiduría y la experiencia para el hablante lírico? ¿Quién es el hablante lírico primero, muchachos? El hablante lírico es aquel que expresa las emociones a través del poema. Todo poema tiene un hablante lírico, ¿ya? Así que el hablante lírico es el símil del narrador como en el género narrativo, ¿ya? En el género narrativo tenemos al narrador. En el género lírico, que es el poético, es el hablante lírico. Siempre hay un ser que está hablando o que está expresando. En el caso del género lírico, expresa emociones. ¿Quién expresa las emociones? El hablante lírico, que puede ser un hombre, una mujer, un niño, puede ser una emoción incluso, pero tiene que haber un hablante lírico, ¿ya? 3. Completa el organizador gráfico explicando el significado que tienen los siguientes conceptos dentro del poema. Hay diferentes conceptos que aparecen dentro del poema y ustedes lo explican cuál es el significado que presentan en el poema. Por ejemplo, Poseidón. ¿Era bueno, era malo? ¿Qué relación tenía con Ulises? ¿Qué relación tiene con la ciudad de Ítaca? Es una descripción breve, ¿sí? ¿Qué significado tiene cada uno de estos elementos? Y bueno, la número 4, en la página número 10, explica qué consejo entrega el hablante lírico a los lectores en los versos que se transcriben a continuación. Ya, esto es solamente interpretación, muchachos. Láncense, no tengan miedo, escriban lo que ustedes creen. Después me preguntan y lo vamos, si tienen dudas, lo vamos desarrollando en conjunto. Pero recuerden que el hablante lírico expresa sentimientos, expresa emociones, algo debe expresar. No existe un hablante lírico que no exprese nada. Es más, si dice neutro, significa que hay indiferencia. Por lo tanto, la indiferencia también expresa algo, ¿sí? Así que vayan sacando las ideas principales de ese texto. Ya, y en la página número 11 es un poco para que ustedes vayan reconociendo si hubo aprendizaje o lograron entender qué era el lenguaje figurado. Recuerden que esto igual nosotros lo vamos a ver en las primeras clases que tengamos a través de Meet o Zoom, y lo voy a explicar mejor. Por tema de tiempo no puedo hacer el video mucho más largo y porque no podría enviarlo, muy pesado. Pero voy a dejar algunas pistas o algunas definiciones del lenguaje figurado y algunos ejemplos para que ustedes puedan entender con mayor profundidad. Ya, en la página, claro, estamos en la página número 11. Dice en la 2, lee con atención el fragmento del poema de Rubén Darío y contesta las preguntas a continuación. Ustedes leen y simplemente responden con la alternativa que ustedes creen que corresponde. Recuerden que el lenguaje figurado no corresponde al lenguaje literal, denotativo, sino que el lenguaje figurado corresponde al significado connotativo. La idea de conceder otro significado a una palabra, ¿sí? Estáis hablando puras burradas. O sea, no veo que alguien esté hablando burradas como que esté hablando con burro, sino que se refiere a que está hablando palabras incoherentes o ideas que no tengan que ver con el tema. Nosotros, sobre todo nosotros los chilenos, hablamos de diferentes formas connotativamente. Hablamos sumamente connotativo. Tenemos un lenguaje sumamente connotativo, así que no va a ser difícil por ese lado. Lo que a lo mejor les puede costar diferenciar cuando es connotativo y cuando es denotativo. Denotativo del diccionario, connotativo del contexto, del momento, ¿sí?
Así que eso. Y eso sería el cuadernillo número 1. El gran tema es el lenguaje figurado. Si usted no está claro con el lenguaje figurado, puede buscarlo por internet o principalmente llámeme a mí y yo se lo explico en forma más detallada. Pero repito, por tiempo no puedo hacerlo tan detallado, sino el video sería muy extenso. Pero si hay dudas, me llaman, me avisan y me preguntan. Tienen internet, tienen todas las posibilidades para que ustedes puedan buscar información.